Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor, yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré, solo a ti. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor, yo me gozo solo en ti, me sustento en tu amor y por siempre te alabaré, solo a ti. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Cuando hablamos y cuando contamos de las cosas que sucedieron en nuestras vidas, estamos abriendo nuestras vidas a los demás. Y yo por eso doy gracias a ustedes y le doy gracias a Dios por poder compartir la vida de cada uno de ustedes y las bendiciones que Dios les dio en estos tiempos, en estos años o en este año especialmente. Y cómo Dios nos ayudó en momentos difíciles y cómo pudieron apreciar el poder de Dios en sus vidas y también cómo Dios nos bendijo con alegrías y con momentos difíciles también en el año. Ahora, si hablamos de vidas inspiradoras, en la Biblia tenemos cantidad de vidas inspiradoras. Por supuesto que hay muchísimas. Dios puso la vida de tantos personajes en la Biblia para inspirarnos a nosotros, para ayudarnos a crecer a nosotros. Y hay muchas historias de vida en la Biblia que Dios dejó allí en las Escrituras para que nosotros también crezcamos, para que nosotros nos inspiremos en esas vidas. Y hay una particular en el Antiguo Testamento, una historia que no se parece a ninguna otra que haya en la Biblia. Y en lo personal es una historia que nos inspiró mucho a mi esposa y a mí cuando tuvimos que ponerle el nombre a nuestra hija. El segundo nombre sale de esta historia bíblica. Y de esta historia elegimos ese segundo nombre. Cuenta la Biblia que hace unos 3.000 años atrás aproximadamente, en la ciudad de Belén hubo hambre. También en la antigüedad habían problemas económicos. Cuando en la antigüedad habían problemas económicos en un lugar, enseguida surgía el hambre. Entonces, la Biblia, en vez de decir habían problemas económicos, dice hubo hambre. Y en Belén hubo hambre hace 3.000 años atrás, más o menos, y las cosechas eran escasas, habían sido escasas. Los precios de las cosechas, de los productos, cuando la cosecha es escasa, los precios suben, eso a lo largo de la historia, y cuando los precios suben, los ricos pueden seguir comprando, pero los más pobres ya no pueden comprar. Entonces lo que hacen algunos es emigrar y se van a otro lugar. Y eso fue lo que hicieron muchos habitantes de Belén. Emigraron a un país vecino, igual como sucede hoy, que muchos emigran por problemas económicos, ellos emigraron a un país vecino. Y esta familia se fue de Belén y se radicó en Moab, un país vecino a Israel. Era una familia compuesta por el esposo, la esposa y 2 hijos varones. Se radicaron en Moab. Quizás las cosas hayan andado bien los primeros tiempos,
Pero después de un tiempo murió el esposo de esta mujer. Y quedó la mujer con sus 2 hijos jóvenes. Cuenta la historia que después de algún tiempo, los 2 hijos se casaron con mujeres de Moab. Y esta mujer, sus 2 hijos y sus esposas, quizás tuvieron un tiempo de convivencia, un tiempo de felicidad. Pero después de un tiempo, los 2 hijos de la mujer murieron. No sabemos por qué es que murieron tan jóvenes, quizás hayan tenido que participar en alguna batalla o quizás alguna situación particular hizo que los dos murieran muy jóvenes y los 2 murieran sin dejar hijos. Entonces quedó esta mujer viuda con sus 2 nueras viudas. Y quedó en otro lugar, en otro país que no era el de ella. Por esa época llegaron noticias de que en Belén se habían solucionado los problemas económicos, que había nuevamente prosperidad. Entonces esta mujer estaba viviendo en ese país que no era su país, decidió volver a Belén, a su ciudad. Cuando esta mujer decide volver a Belén, sus nueras le dicen, bueno, nosotros te vamos a acompañar. Y se da este diálogo entre esta mujer y sus nueras. Dice, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Es una conversación lógica, es una conversación esperable. Noemí, que era esta mujer mayor, ya no tenía nada que hacer en Moab. Y ella había escuchado que en su tierra había prosperidad. Entonces ella prefiere volver a su tierra. Y quizás cuando volviera a Belén podía ser recibida por algún familiar, podía ser recibida por familiares que tenía en Belén. ¿Qué iba a estar haciendo en Moab, donde estaba totalmente desamparada? Entonces prefiere volver a su tierra. Pero sus nueras, que todavía eran jóvenes, todavía estaban en edad de poder rehacer sus vidas, de poder casarse nuevamente, le dice Noemí, ustedes quédense acá, ¿para qué van a venir conmigo? Muy pronto van a volver a formar una familia acá en Moab. Ustedes pueden volver a las casas de sus padres y desde ese momento van a recibir la contención de sus familias y desde allí van a poder tener la oportunidad de formar una nueva familia. No le van a faltar pretendientes, como decían las viejas antes, no le van a faltar candidatos para formar una nueva familia. Sin embargo, hay una respuesta de estas 2 chicas que quizás no la esperaba Noemí. Hay una respuesta de estas 2 muchachas que quizás no era lo que esperaba Noemí y no eran lógicas tampoco. Estas muchachas le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Las nueras de Noemí lloraron por esas palabras que había dicho Noemí y le dijeron, no nos vamos a quedar acá, te vamos a acompañar a vos y vamos a acompañarte a donde vos vas. No te vamos a dejar sola, Noemí. Ellas estaban dispuestas a renunciar a rehacer su vida, estaban dispuestas a renunciar a tener un futuro para acompañar a la mujer que era su suegra. Renunciamos a nuestro futuro para acompañarte. Renunciamos al apoyo de nuestra familia y nuestra gente para estar contigo, a pesar de que sos una viuda y que no vas a tener muchas posibilidades en tu tierra. Renunciamos al sustento que nos puede dar nuestra familia. Renunciamos a la seguridad que nos puede dar nuestra familia. Renunciamos a la contención que nos puede dar nuestra familia. Renunciamos al confort que podemos tener en nuestra familia porque queremos acompañarte a vos, porque queremos ayudarte a vos. ¿Y cuál es la pregunta que surge acá? ¿Qué es lo que uno se pregunta cuando ve la decisión que están tomando estas 2 muchachas?
La pregunta que surge acá es, ¿qué es lo que vieron estas dos muchachas en Noemí para decir renuncio a todo por acompañar a Noemí? ¿Qué habían visto en Noemí para que ellas renunciaran a todo para quedarse con esta mujer viuda? ¿Qué virtud impactó tanto en estas dos mujeres para que ellas dijeran, Noemí, no te vamos a dejar sola, Noemí, vamos a ir contigo a donde vos vayas? Mis hermanos y mis hermanas, no dice la Biblia qué es lo que vieron, pero evidentemente el testimonio de Noemí fue un testimonio muy fuerte, un testimonio que impactó la vida de estas dos muchachas. Evidentemente, la forma de ser de Noemí, la forma de encarar la prueba, la forma de encarar las situaciones difíciles, impactó tanto en estas dos muchachas que ellas dijeron, no te vamos a dejar sola. Quizás la bondad de Noemí, quizás la forma en que Noemí encaró las dificultades, quizás la amistad que le demostró Noemí, fueron tan fuertes que estas chicas dijeron, nosotros renunciamos a todo por acompañarte y para no dejarte sola. Saben que cuando leo esta historia me pregunto si mi vida tiene un impacto en las personas que están alrededor. Y te pregunto, ¿tu vida tiene un impacto en las personas que están alrededor tuyo? ¿Impactan de tal manera que las personas vean a alguien tan especial como Orfa y Ruth vieron a Noemí? Me pregunto si los que están alrededor mío, si yo con mi vida estoy generando esto alrededor de los que están al lado mío. ¿Estamos impactando de alguna manera a nuestros vecinos? ¿Estamos impactando de alguna manera a nuestros compañeros de trabajo? ¿Estamos impactando a nuestros familiares inconversos de alguna manera como para que puedan vernos como Orfa y Ruth veían a Noemí? ¿Estamos generando algo en los demás con nuestra fe? Evidentemente Noemí fue una mujer que despertó el cariño de sus nueras. Fue una mujer que generó respeto en sus nueras. Fue una mujer que despertó la admiración de Orfa y de Ruth. Fue una mujer que generó consideración en sus nueras. Ellas querían estar con Noemí por lo que vieron en la vida de Noemí. Dios quiera que nuestras vidas y nuestro testimonio sea tan fuerte que nosotros generemos este respeto en las personas que están alrededor de nosotros. Que nuestro testimonio y nuestra conducta genere esta consideración de los demás. Ahora la historia sigue y Noemí les insiste a sus nueras y le dice nuevamente, vuelvan a sus familias, rehagan sus vidas, piénselo un poco. Dice el versículo 11, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotros, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Noemí les insiste que vuelvan a sus familias y les hace un razonamiento lógico. Trata de ir más al hueso para que razonen, para que se den cuenta. Ustedes saben que en aquella época había una ley en Israel que decía que si un hombre casado moría sin tener hijos, lo que debía hacer su hermano varón o alguno de sus hermanos varones era tomar a esa mujer que quedaba viuda como esposa y tenía la obligación de darle descendencia a su hermano. Y la descendencia iba a ser hijo o hija de su esposa, de la mujer y de su hermano, el que había fallecido. Pero Noemí les explica, ni siquiera esta ley podemos utilizar, porque no tengo más hijos.
Dice, aparte, supongamos que yo hoy quedara embarazada. ¿Ustedes van a esperar a que ese niño crezca para adherirse a esta ley? No tiene ningún sentido. Vayan, vuelvan a sus familias, son jóvenes todavía. No les va a faltar oportunidad para casarse y formar una nueva familia. Y ante la existencia del razonamiento de Noemí, Orfa, que era una de las nueras, con mucho dolor en el alma, le dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra. Orfa tomó la decisión de aceptar lo que estaba diciendo Noemí en ese momento. Y yo quiero parar un poquitito acá. Las dos fueron muy buenas nueras. Las dos fueron solidarias con Noemí. Tanto Orfa como Ruth fueron solidarias con esta mujer. Las dos fueron compasivas, las dos fueron amables, las dos fueron gentiles. Las dos fueron buenas amigas de su suegra. Pero una se fue y la otra se quedó. ¿Por qué motivo se quedó Ruth? Orfa hizo lo que tenía que hacer. Era lógico lo que estaba haciendo Orfa en ese momento. Ahora, ¿por qué motivo se quedó Ruth? Y yo les invito a descubrir el maravilloso motivo por el que se quedó Ruth con Noemí. Y Noemí le dice a Ruth, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Y respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. La vida de Noemí no impactó solamente a Ruth en hacer que ella fuera solidaria, sino que el testimonio de Noemí impactó tan fuerte en Ruth, que Ruth le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Yo quiero seguir a ese Dios que seguís vos, Noemí. Yo quiero pertenecer a ese pueblo de Dios que pertenecés vos, Noemí. Yo quiero adorar a ese Dios que adorás vos, Noemí. Fue tan fuerte lo que vio Ruth en Noemí, que también se contagió la fe de Noemí a Ruth. Dios quiera que nuestro testimonio contagie nuestra fe a los que están alrededor nuestro, a los que están cerca nuestro. Saben que estuve buscando la mejor forma de expresar lo que sucedió entre Noemí y Ruth. Y no encontré una forma mejor para esta época que estamos viviendo que decir, se contagió. Noemí fue capaz de contagiar su fe a Ruth. La carga viral del testimonio de Noemí fue tan fuerte que contagió a Ruth. Dios quiera que nuestra vida, que nuestro testimonio contagie la fe a los que están alrededor nuestro. Noemí contagió su fe a Ruth. Y yo creo que hay algunas cosas que contagian nuestra fe. Hay muchas cosas que contagian nuestra fe. En nuestro testimonio hay muchas cosas que contagian nuestra fe. Pero yo quiero ver algunas de las cosas que contagian nuestra fe. Cuando los demás pueden contar con nosotros, en las buenas y en las malas, como decían hoy en los testimonios, en las alegrías y en las tristezas, cuando los demás pueden contar con nosotros, cuando Ruth vio que en las buenas y en las malas podía contar con Noemí, cuando disfrutaron muchos años de alegrías, cuando estaba la familia completa, pero también cuando sufrieron momentos difíciles, Noemí siempre estaba ahí. Y Noemí era alguien a la que podía acudir Ruth. Y esa es una de las cosas que contagia nuestra fe. Cuando los demás pueden contar con nosotros en las buenas y en las malas. Cuando pueden vernos que estamos al lado en las situaciones gratas y en las situaciones difíciles. Otra de las cosas que contagia la fe es cuando los demás ven nuestra fe en las dificultades. Cuando nosotros pasamos por momentos difíciles y no falla nuestra fe. Cuando nos ven que aunque pasemos por momentos difíciles estamos más aferrados al Señor que nunca. Eso contagia nuestra fe a los demás. Y eso es muy contagioso para los demás. Es un factor importantísimo en el contagio de nuestra fe.
También nuestro testimonio es poderoso cuando pasamos por momentos de prueba y los demás ven nuestra fe puesta en el Señor. La fe se contagia también cuando miramos al futuro en lugar de quedarnos anclados en las situaciones difíciles. Cuando nosotros estamos pasando por una prueba, por una dificultad, y en lugar de anclarnos en esa prueba y lamentarnos en esa prueba y llorar y vivir llorando por esa prueba, cuando empezamos a mirar al futuro, esa fe se contagia también a los demás. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 4 dice que la prueba produce esperanza. Y cuando yo paso por un momento de prueba y esa prueba produce esperanza, eso contagia la fe. Y eso lo ven los demás. Y eso contagia la fe también en los demás. La fe se contagia también cuando en medio de las dificultades tenemos gozo. Y los demás dicen, pero ¿cómo puede tener gozo? ¿Cómo puede estar sin decaerse, sin desanimarse, sin deprimirse, a pesar de lo que está pasando? Bueno, eso es el gozo. Lo que lo sostiene a esa persona es el gozo. Y cuando los demás ven el gozo en medio de las dificultades, eso es fe que se contagia. Y eso es fe que transmitimos a los demás. Y el gozo de Noemí, a pesar de la tristeza, porque se puede tener un momento de tristeza, pero siempre tiene que surgir el gozo. El gozo de Noemí, a pesar de las dificultades, a pesar de haber perdido a su esposo, a pesar de haber perdido a sus hijos, ese gozo fue también lo que contagió a Ruth. Nuestra fe se contagia cuando oramos juntos. Y seguramente Noemí, Ruth y Orfa pasaron mucho tiempo orando y mucho tiempo pidiéndole a Dios. Y mucho tiempo pidiéndole a Dios que le muestre su camino y el camino que Él tenía para ellas. Sin duda, todas estas cosas y muchas más, seguramente muchas más que se me están pasando, son las que hicieron que ese virus de la fe se contagiara y que esa fuerza de ese virus contagiara la vida de Ruth. Dios quiera que seamos grandes contagiadores de nuestra fe con los que están alrededor de nosotros. Dios quiera que los demás puedan ver nuestra vida y digan, bueno, yo quiero ser parte de ese pueblo, yo quiero ser parte de ese Dios, yo quiero adorar a ese Dios que adora tal persona. Yo quiero ser parte de ese pueblo al que pertenece tal persona. Gracias por los testimonios de hoy, hermanos y hermanas. Gracias porque nos alientan a todos, porque nos edifican, porque nos fortalecen, porque nos hacen crecer. Pero que también este testimonio haga crecer y ayude a los que no conocen a Cristo. Que nuestra vida haga crecer a los que no conocen a Cristo. Que los contagie. Que muchos digan, yo quiero pertenecer al pueblo que pertenece a esta persona. Quiero adorar al Dios que adora esta persona. Yo quiero tener la esperanza que tiene esta persona. Yo quiero tener la resiliencia que tiene esta persona. Yo quiero tener la paz que tiene esta persona, a pesar de lo que le ha tocado vivir. Ruth terminó siendo una de las personas que entran en la genealogía de Jesús y también del rey David. Y esa fe contagiada por Noemí fue lo que hizo de Ruth, después en el futuro lo que fue Ruth. Les invito a seguir leyendo el libro de Ruth, a seguir leyendo los siguientes capítulos. ¿Tu pueblo? ¿Tu Dios? Dios quiera que realmente los demás digan esto cuando vean nuestro testimonio. Que el Señor nos bendiga.